El cambio climático es un problema muy importante en la actualidad. Afecta a todas las partes del mundo y cada persona viviendo en el planeta. Se causa por las acciones de los seres humanos, pero afecta a las personas, los animales y más. Por eso es muy relevante. La uso de los combustibles fósiles es una de las cosas más importantes. Los países desarrollados usan más tecnología y por eso usan muchos más combustibles fósiles. Eso significa que los países contribuyen más al cambio climático. Sin embargo, los países desarrollados tienen más recursos para limitar los efectos de cambio climático. Muchas veces, los países que contribuyen menos al problema sufren las consecuencias de las acciones de los países desarrollados. Hay muchos efectos de cambio climático y son diferentes en los lugares diferentes. En la Argentina, unos efectos muy importantes son los cambios al océano. Argentina tiene casi 5.000 kilómetros de costa. Un efecto del cambio climático es que el nivel del océano es en aumento. Cuando la temperatura del planeta aumenta, el agua en el océano expande. Otra cosa es sobre los glaciares. Mucho hielo se está derritiendo y por eso hay más agua en el océano y ocupa más espacio. Ese problema tiene muchos efectos en Argentina. Él agrava las tormentas en la costa y aumenta la probabilidad de inundaciones. Además de los cambios al océano, hay cambios a otras partes del clima. Un cambio muy importante es el patrón de lluvia. El cambio climático hace más probable que haya las inundaciones y las sequías. Esos cambios son muy mal para los cultivos. Argentina es muy importante a la agricultura, es muy importante a la economía de Argentina. Con los cambios en la temperatura y la lluvia, la agricultura sufriría. No hay bastante comida y por eso el problema de hambre crecería también. Hay muchos efectos negativos en la tierra y por eso por las personas, las plantas y los animales. El peligroso de cambio climático es muy importante en la actualidad. Para Argentina, algunos de los efectos más importantes del cambio climático son en los océanos. El nivel del océano ya crecimiento y por fin de siglo será mucho peor. En muchos lugares podría tanto como 1 metro de aumento. Por un país con tanta costa como Argentina y menos tierra adentro es un problema muy grave. Otro efecto muy importante es el cambio en la intensidad de las tormentas. Eso también aumenta el nivel de océanos porque tormentas más grandes tienen unas marejadas ciclones más graves. En los Estados Unidos, el aumento del nivel de océano es también un problema, pero hay muchos otros efectos que son importantes también. Uno de esos es el cambio en el patrón de la temperatura y la lluvia. Hay más inundaciones, sequías y olas de calor. Estos problemas hacen más difícil buscar agua y también interrumpen el crecimiento de los cultivos. Las tormentas y los huracanes también son problemas muy graves en los Estados Unidos. Otra diferencia entre los Estados Unidos y Argentina es la percepción del problema. Una investigación reportó que 66% de la población de Argentina está de acuerdo que el cambio climático es una amenaza grave por su país, pero solo 56% de la población de los Estados Unidos dijo el mismo. También, los gobiernos tienen perspectivas diferentes. El gobierno de Argentina intenta satisfacer metas basadas en el Acuerdo Climático de París, pero el gobierno de los Estados Unidos reiteró del Acuerdo Climático de París. El cambio climático es un problema por todo el mundo, pero es diferente en sus efectos y sus perspectivas en países diferentes.